no es tratar de intercambiar hechos y argumentos para llegar a un resultado dado, sino tratar de derrotar al otro en una polémica. No es una discusión entre filósofos, sino entre abogados. Entonces, eso es uno de los principales problemas que tenemos: la falta de claridad y sobre todo honestidad intelectual para poder discutir esto. El no tener miedo a los hechos, el no tener miedo a mirarlos y a extraer las consecuencias de ellos puedan suponer. Y eso, debo decirlo, aunque del lado revisionista es mucho más fuerte, también en el otro lado creo de que se da en algunos casos en no poca medida. Ha sido muy interesante la visión de Rodrigo de hablar de algunos de los factores constantes, recordando el informe, sus resultados, algunos factores constantes de la llamada guerra contra las drogas, como por ejemplo la superficie básicamente inalterable, las 200.000 hectáreas que suben, bajan, etcétera, aquí, allá, aquí en el Perú, donde así ha habido fluctuaciones importantes desde los años 80 hasta ahora en el número de áreas dedicadas a la coca. Sí puede decirse que en los últimos años ese principio se mantiene casi inalterado. Pero si bien ha habido una superficie constante, lo que no ha sido igual ha sido el daño y los efectos causados por la guerra, la llamada guerra contra las drogas, las campañas contra las drogas y sus eventuales resultados. Aparte de todo lo que se ha dicho, hay una cosa que creo que debe ser también resaltada adicionalmente: es su profunda hipocresía. Su profunda hipocresía. Porque todos aquellos que han invertido, sobre todo esta guerra que ha sido esencialmente dirigida por los Estados Unidos en este hemisferio, han tenido en casi cada momento y en casi cada circunstancia, pese a la intensidad casi teológica con la que se han dado sus postulados, en los hechos, en la práctica, la visión más flexible y más excluyente. Cuando no ha convenido a otro tipo de intereses políticos, se ha olvidado cualquier relación de gente, de las clases dirigentes o los grupos gobernantes en su relación con las drogas para poder servir eso. Y se ha utilizado, nuevamente hablando sobre el ser antes un instrumento de propaganda que de conocimiento, como más bien un concepto arrojadizo que se asesta al enemigo. Se ha buscado, por ejemplo, constantemente sacar a la luz las eventuales relaciones, conexiones que tengan contra el narcotráfico, eventualmente los sandinistas, las FARC, Sendero Luminoso, etc. Y por lo pronto, por lo menos desde el lado oficial, no se buscó tener en cuenta las relaciones que tuvo Montesinos, las relaciones que tuvieron los paramilitares y las relaciones que han tenido gente que ha estado en los mismos elementos, en los mismos aparatos de la lucha contra las drogas. Eso no solamente en América Latina. Durante la guerra de Afganistán, por ejemplo, mientras aquellos grupos que estaban muy vinculados dentro del gobierno de Estados Unidos con la inteligencia de Pakistán ponían objeciones a tener alguna relación con Ahmed Shah Massoud, que luchaba contra los talibanes desde la coalición del norte, por su eventual implicación con el narcotráfico, hacían inmediatamente, a la vez, se cerraban los ojos frente a las implicaciones mayores que tenían primero que Pakistán y después los propios talibanes con el narcotráfico. Entonces, esa esencial hipocresía yo creo que ha sido uno de los factores claves, no solamente para no entender bien lo que ha habido, sino también dentro de los continuos descalabros que eso ha tenido desde el punto de vista, el punto de vista de la eficacia. Entonces, si la coca se ha mantenido, si la superficie se ha mantenido esencialmente igual, ha sido igual el caso con el crimen organizado, por ejemplo, y sobre todo sus resultados y su penetración en la política, yo tendería a pensar que no. Si bien es cierto que en América Latina la fuerza que tuvo el narcotráfico y su unión en la política fue grande desde el principio, García Mesa en Bolivia, por ejemplo, la influencia que tuvo Lever en las Bahamas, poco tiempo
tiempo después, el tremendo impacto político del grupo de Medellín, sobre todo a través de Pablo Escobar, yo creo que comparar la situación de los 80 o comienzo de los 90, incluso teniendo en cuenta el factor de los vecinos, con lo que sucede ahora en América Latina, donde las dos naciones más poderosas de América Latina, México y Brasil, tienen un problema frente al crimen organizado que exige sus máximos esfuerzos y que en buenos momentos, en buenas partes, está por encima de su capacidad de enfrentarlos. Entonces, en esas circunstancias en la cual ha habido muchísimo deterioro, muchísimo costo de todo tipo y muy poco avance, la iniciativa de la comisión, de esta comisión de notables, en la que no hay un solo escritor, Diego, ahí estaban algunos, claro, que digan Tomás L. Martínez, Sergio Ramírez, y todo esto junto con los políticos, creo yo de que representó un paso realmente importante de la inexistencia de la discusión y de la inexistencia del diálogo a tratar de llevar a hacer una nueva propuesta que por lo menos redujera el corte de blanco y negro que existía anteriormente. Por eso yo sí estaría de acuerdo con algunas de las críticas que ha planteado Rodrigo. Creo yo, sobre todo leyendo algunas de las conclusiones, de que uno ve de que los títulos están planteados con solidez y algunos con fuerza, pero los desarrollos son más bien tímidos y sumamente limitados. Es un poco el resultado de hacer las cosas en comité, de hacer las cosas en comisión, donde me imagino de que se busca tener el común denominador y eso obviamente recorta las posibilidades de llevarnos a fondo. Algunos de los miembros de esa comisión que después, en forma independiente, en lo que han escrito, han adelantado posiciones mucho más